Bueno, vamos a iniciar entonces muy buenos días, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda sesión sincrónica de la asignatura de Física Electromagnética. El día de hoy vamos a hablar de este módulo número 1, es un módulo sobre la parte del concepto de electricidad. Quien les está dirigiendo la sesión sincrónica o la conferencia es el profesor Fernando Torres. Entonces les doy la bienvenida a esta segunda sesión. El objetivo es un objetivo muy sencillo, pues es explicar todos los fenómenos electrostáticos para la adopción, los conceptos, la fuerza, el campo y el potencial eléctrico, tomando como referencia pues interacción entre dos o más cargas puntuales inicialmente. O en este caso, la sesión sincrónica va a estar organizada en dos momentos. Vamos a ver si alcanzamos. La primera, pues, es la explicación teórica, conceptual, frente a lo que es la parte de electricidad. Y un segundo momento, pues, explicar lo de la serie de actividades que tiene este primer módulo. El orden del día, pues vamos a hablar acá, pues démonos cuenta que es bastante temas. Aquí el tema de electricidad es bastante complejo, uno y dos. Digamos que para el tiempo en la modalidad virtual, pues no es suficiente. Esto casi dura más aproximadamente dos meses trabajando sobre esta parte de la física electromagnética en una asignatura como tal. Sin embargo, pues vamos a intentar hacer lo mayor posible, poderme hacer entender de pronto en esta temática. Entonces, vamos a hablar de lo que es inicialmente el concepto de electricidad, de carga eléctrica, vamos a hablar de la fuerza electrostática, de lo que es la ley de Coulomb, el principio de superposición, lo que son los campos eléctricos, el potencial eléctrico, la ley de Gauss, lo que es ese flujo eléctrico, o sea, la ley de Gauss y el flujo eléctrico al mismo orden. Y vamos a ver si alcanzamos, y espero que sí, toda la ley de Ohm y la definición de circuitos eléctricos y las leyes de Kirchhoff. Entonces, esa es la temática. Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que esta sesión sincrónica está siendo grabada. Y luego va a quedar el enlace en la parte de anuncios y en la parte donde dice módulos, perdón, donde dice encuentros sincrónicos, en la sesión de módulos, en la última parte van a encontrar esta sesión sincrónica para aquellos estudiosos y estudiosas que no puedan conectarse en este momento. Bueno, entonces vamos a iniciar con una parte conceptual. Cuando hablamos de la electricidad, pues recordemos que la electricidad pues es un conjunto de fenómenos físicos con digamos, con una presencia de flujo de cargas eléctricas. Por ende, también se manifiesta una gran variedad de fenómenos con rayos eléctricos o estáticas. Entonces, por ende, siempre, digamos que la electricidad proviene de la palabra o del vocablo griego electrón, ¿cierto? Que significa ámbar. O sea, el ámbar es una resina transparente de color amarillo producido por tiempos muy remotos, o sea, hace muchísimos tiempos a través de los árboles, y que actualmente son ese carbón fósil que se genera. Entonces, toda esta parte, o mejor, a partir del siglo XIX, siempre se comprobó que la electricidad está formada por diferentes partículas o cargas eléctricas, tanto positivas o negativas, que son partes integrantes de los átomos que constituyen la materia. Y que finalmente, a partir de más o menos entre los años mejor 650 aproximadamente y 546 antes de Cristo, se empezó a hablar de este fenómeno de la parte de la electricidad como tal. Pero entonces acá cuando nos vamos a este principio importante del concepto de la electricidad, miramos en varios elementos importantes, ¿cierto? Y de las cargas eléctricas. Dentro de las cargas eléctricas, pues existen dos tipos de cargas, ¿cierto? Están las positivas y las negativas. ¿Cierto? Que por ende a los electrones se le asocian como unas cargas negativas, y a los plutones, ¿cierto? O sea, en este caso que están acá, esta partecita, los plutones, uno es ese color azulito, pues se le asocia la carga positiva. Y al lado, que aparecen como estilo de acá de esta gráfica, ese color amarillito, la carga de neutrones, ¿cierto? Que simplemente se establece como un valor neutro en relación
a esas dos cargas, la positiva y la negativa. O sea, que las cargas del mismo signo siempre se interpelen mutuamente. O sea, que si están las dos cargas positivas, pues se interpelen, se abran. Mientras que las cargas de signo negativo lo que hacen es atraerse mutuamente. Esa es una relación importante dentro de que lo que son las cargas, o en este caso lo que es la llamada carga eléctrica. Dentro de este principio, pues es importante establecer de que viene lo que es la llamada conservación de la carga. Dentro de esta la conservación de la carga, en un sistema aislado de una carga eléctrica siempre se conserva, uno de los primeros principios. El segundo, siempre que a partir de esto el proceso de adquisición de las cargas deben entenderse como una transferencia de la carga de un objeto a otro, o sea, que no se crea la carga en el proceso, simplemente que va a indicarse a una transformación dada en relación a lo que son esas dos cargas como tal. Entonces, esa es una de las partes iniciales de lo que es la llamada conservación de la carga. Ahora, es importante también recalcar, estimados estudiosos, que, digamos, que toda materia, es decir, cualquier tipo de cuerpo que se compone de átomos y que estos de partículas elementales, como los electrones, como los protones, como los mismos neutrones, y por ende los electrones, como ya sabemos que es esa carga, esas son cargas, pues todo constituye esa misma conservación de lo que es la carga como tal. O sea, hablamos de ese flotamiento que relaciona esa generación de la conservación de la carga. O sea que finalmente cuando hablamos de esas cargas positivas de los electrones y las cargas negativas, pues genera que hay que tener en cuenta que se puede ganar o se puede quitar en relación a las cargas positivas o negativas. Dentro de esa parte de la que es la conservación de las cargas, es importante también entender que un objeto adquiere cierta cantidad de carga negativa, mientras que el otro gana una cantidad igual de carga positiva también, ¿no? Por ejemplo, en este proceso siempre o consiste con el hecho que la materia neutra contiene diferentes cargas positivas y por lo tanto genera o están dentro de esa inclinación de los llamados protones de un átomo, de un núcleo atómico, de las famosas cargas negativas que son los electrones. ¿Por qué? Porque démonos cuenta a veces cuando nosotros, por ejemplo, con el peine, ¿cierto? Lo que hacemos en el momento de peinarnos, a veces adquiere un estilo de atracción, ¿sí? A veces resulta un estilo de campo eléctrico, más adelante miramos. Entonces, ahí genera un contacto que puede ser unas cargas positivas y unas cargas negativas, o sea, hay un contacto entre los dos. O lo mismo cuando colocamos nosotros una tela de seda, empezamos a flotarla o a generar ese flote, pues está ahí estableciendo un estilo de generación de carga eléctrica como tal, ¿cierto? O sea que puede haber un flotamiento, un mismo contacto entre los dos. Mm, y pues siempre ha generado que a partir de 1909 y especialmente de Robert Mitchell, él descubrió la carga eléctrica y siempre ocurre como un múltiplo entero, o sea, que significa que hay una cantidad fundamental de esa carga y esa carga se representa por ese estilo de E, parecía al famoso Euler, ¿no? Y que la carga eléctrica, que es Q, está, digamos que cuantizada, ¿cierto? Entre la carga eléctrica que existen los famosos paquetes discretos y que definen esa relación entre las dos cargas, ¿no? Entonces, de ahí proviene siempre algo importante y es que cuando hablamos de esas cargas, ¿cierto? Que aparte de lo que es el componente eh, de esa carga, ¿cierto? Generada en relación a ese número entero. Por ejemplo, en el caso de n, lo que vemos acá, de esta n mayúscula, pues significa que es un entero y es la unidad fundamental de la carga, ¿sí? Que recordemos que esa unidad fundamental de la carga siempre va a ser un valor absoluto y que ese valor absoluto equivale a 1.6 por 10 a la 19 coulomb, que eso es lo que se establece. Y que ahí aparece un electrón con carga negativa y un protón con carga positiva. Entonces, en relación a esto, se establece lo que es las llamadas cargas, ¿cierto? Lo que es la carga eléctrica como tal.
Entonces, desde ahí también miramos que esas cargas eléctricas existen unos conductores eléctricos y unos aisladores, ¿cierto? Que nos permite que la electricidad, o en este caso los mismos electrones y átomos, se empiecen a distribuir, o sea, empiecen a caminar por ese conductor. O sea, que en este caso, los conductores eléctricos son materiales en los cuales algunos de los electrones son electrones libres, o sea, que empiezan a recorrer o a desplazarse en ese conductor. O sea, puede ser cualquier elemento que le permita, que le ayude a desplazarse como tal. Mm, Y existen también los aisladores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los aisladores son materiales que los cuales todos los electrones están vinculados o ligados a un núcleo. O sea, que en esto los átomos que constituyen ¿qué? Primero, estos electrones no pueden moverse con libertad a través de ese material porque pues existen unos aisladores, como en el caso del caucho, que es un aislador, el caso del vidrio, ¿cierto? El hule, la madera, son aisladores de energía. Por ejemplo, el ser humano es un conductor de energía, ¿cierto? Ahí, porque nosotros somos conductores, porque estamos formados dentro de cierta cantidad y porcentaje de agua. Entonces, eso nos permite que seamos conductores, ¿sí? Y en el caso de los aisladores, pues ya permiten como que transponen el paso de esos mismos átomos. Y cuando de pronto un bien aislante se carga en una pequeña región, pues la carga no puede moverse hacia otras regiones de material, que es lo que indicaba esto dentro de los aisladores. Pero también hay unos semiconductores, y esos semiconductores, ¿qué significa? Que las propiedades eléctricas de los semiconductores son intermedias, o sea, respecto a los conductores y a los aisladores eléctricos. Entonces, en este caso están, por ejemplo, los SID, los chips electrónicos de los computadores, los teléfonos celulares, el sistema de sonido. Esos son semiconductores, ¿sí? Las mismas propiedades eléctricas de los semiconductores pueden modificarse en varias órdenes de magnitud mediante la adición de esas mismas cantidades controladas entre otros átomos y compuestos de esa misma estructura. Entonces, de ahí aparecen esos elementos importantes de lo que es la carga eléctrica dentro del desplazamiento de esos elementos puntuales. Mm, Recordemos que esas cargas, y miramos cómo se genera esa carga, ¿cierto? Que puede ganarse, o sea, la llamada ley de la conservación de la carga, entre ganar o quitar electrones o carga positiva o carga negativa, aparecen esas cargas por inducción. Y esas cargas por inducción tienen varios elementos importantes. El primer elemento es que cuando hablamos de esa carga, o sea, que se considera una esfera metálica, ¿cierto? Y ya sabemos que esa esfera metálica es una conductora, ¿cierto? Neutra, pero aislada del suelo o de la misma tierra. Entonces ahí, si esa carga de la esfera es exactamente cero, ¿qué pasa? Entonces en ella pues hay un número igual de electrones y protones, o sea que las cargas son iguales, de ahí es importante tener uno. También es importante tener en cuenta que cuando una barra de hule, por ejemplo, se carga negativamente, se acerca a una esfera, si nosotros la acercamos a una esfera, ¿qué sucede? Que en este caso, sin tocarla, los electrones de esa esfera en la región mucho más cercana a la barra experimenta una fuerza de pronto repulsiva, o sea, migran hacia un lado opuesto de la esfera, o sea, que hay exactamente los electrones se distribuyen dentro de esa misma esfera y ahí puede generar por ejemplo, puede generar una parte, permítame, aquí voy ubicando este pine que lo necesito también, puede generar un estilo de inducción, o sea que acá tanto esos electrones, los electrones negativos y los protones positivos, y si yo acerco esa barra, que es lo que quiero dar a indicar, ¿cierto? Que puede ser esos mismos electrones, entonces ahí aparece una generación que se distribuyen dentro de ese elemento por inducción.
también podríamos indicar que si se deja de pronto al lado de la esfera, o sea, de pronto se acerca a esta barra, pero se deja a un lado, ¿qué sucede? O sea, que efectivamente esa barra se puede cargar eléctricamente, o sea, que puede generar una generación positiva, ¿cierto? Y disminuyendo así también la generación de cargas negativas, o sea, aumenta más los protones y pueden disminuir los electrones como tal. ¿Sí? Entonces, de ahí aparece ese modelo también por carga de inducción. También podríamos indicar fácilmente que si nosotros acercamos mucho más, o sea, que si tenemos esos electrones, protones, ¿cierto? Que están combinados por una cantidad voy a colocar acá estos protones, ¿sí? Y que los unimos, o sea, los acercamos con esa barra también. ¿Qué sucede? Que genera ese mismo experimento, o puede ser por un cable conectado sobre la misma esfera, que llamamos esos polo a tierra, ¿no? Que genera esa descarga de electrones como tal. Entonces, digamos que de ahí genera esa presencia de carga negativa sobre esa barra y a través de esos electrones como tal, o sea, genera esa introducción de cargas, la generación de esas cargas negativas cuando, por ejemplo, colocamos ese famoso polo a tierra, ¿sí? Entonces, la expansión de esos electrones por esa acumulación que tiene, entonces hace que se liberen específicamente esa parte de electrones. Y como para mirar y analizar esa parte de la carga de inducción, una parte o finalmente siempre cuando se alejan las barras de Willis, por ejemplo, de las inmediaciones de esas esferas, ¿cierto? Que están cargadas eléctricamente, o que en este caso está compuesta por electrones y protones, pues podemos mirar que de pronto esos electrones quedan fuera y de pronto se distribuyen nuevamente y quedan o se aíslan y quedan con una carga positiva, o sea, con unas cargas llenas de protones. Entonces, de esta manera se establecen esas cargas por inducción. Pero dentro de esas cargas por inducción aparecen unos arreglos de esas cargas aislantes. ¿Por qué? Porque ahí nos va a permitir a nosotros que estas cargas, sabiendo que las cargas en aislantes es un proceso similar a la inducción de materiales o los mismos conductores que pueden incurrir en los aislantes. Vemos que en la mayor parte de las moléculas neutras, el centro dinámico de la carga positiva coincide con el centro dinámico de esa carga negativa. O sea que estas cargas hay una concentración en tanto de las cargas negativas, o sea, dentro de esas cargas positivas y esas cargas negativas. Pero también hay algo importante y es que, sin embargo, ¿cierto? ¿Cierto? En presencia de un objeto cargado, estos centros dentro de cada molécula de un material aislante pueden moverse o desplazarse ligeramente, ¿no? Y ese ligeramente provoca que un lado, o sea, que un lado de esas moléculas tenga mayor carga positiva que el otro, o sea, que en una parte se genere mucho más carga positiva que eh, aislante como tal, ¿cierto? O que de pronto se reajuste, se puede reajustar y al reajustarse, ¿qué sucede? Que las moléculas producen una capa, ¿cierto? En donde la carga de la superficie es aislante, o sea que se pueden abrir en relación a esas cargas aislantes como tal. Vamos a mirar ese segundo puntico y es que dentro de las cargas eléctricas hay una medida, ¿sí? Y esa medida nos permite establecer cómo nosotros vamos a mirar esas llamadas unidades de cargas eléctricas. Recordemos que mencionaba que esa carga eléctrica del electrón, ¿cierto? O esa carga que está estipulada por E, que mirábamos nosotros esa partecita inicialmente, por esa carga de E que equivale a 1.6 o 62 por 10 a la menos 19, ¿cierto?
Coulomb. Entonces, ¿de dónde sale esta medida o esta carga eléctrica? Recordemos aquí que hay algo importante y es que cuando hablamos nosotros de esta carga, pues hay una ley de Coulomb. La ley de Coulomb, pues, fue en honor a Charles Coulomb, que midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre dos objetos cargados, ¿cierto? Utilizando unas barras de torsión, o sea, unas barras donde permitían que habían electrones y protones como tal. O sea que en este caso, por ejemplo, si nosotros miramos, hay un principio, y ese principio se llama principio operacional de las balanzas de torsión, o sea, el mismo aparato que es utilizado para poder mirar la constante gravitacional, o sea, entre las esferas eléctricamente neutras reemplazadas por otras cargadas. Entonces, de ahí aparece esa famosa ley de Coulomb. ¿Y qué nos dice la ley de Coulomb? Dice que Coulomb encontró que la fuerza eléctrica entre dos esferas pequeñas cargadas, o que están cargadas significa que ahí están llenas de electrones y protones, y estacionarias, es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia de su separación. O sea que en este caso, cuando hablamos nosotros de esa fuerza, ¿cierto? Permítame acá, cuando hablamos de esa fuerza, ¿cierto? Que están acá, o sea, si tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿cierto? Entonces hay una atracción acá. Y esa atracción puede ejercer una fuerza de atracción, bien, puede estar de la carga positiva a la carga negativa o viceversa. Y esa fuerza eléctrica, ¿cierto? Esa fuerza eléctrica, pues va a ser ¿qué? En este caso, pues va a ser igual, o le está indicando, ¿cierto? Que es proporcional, o es proporcional. ¿A quién? Al inverso de ese cuadrado de la distancia. O sea que aquí estaríamos hablando de esta distancia entre esta carga positiva y esta carga negativa. Y eso es lo que indicó Coulomb para definir lo que era la ley de Coulomb. Entonces, la distancia que hay le permite establecer una proporción inversa. Entonces, de ahí, pues, sencillamente se experimentan dos elementos puntuales. ¿Por qué? Porque vemos que la fuerza eléctrica entre dos cargas estacionarias siempre está dada por esa ley de Coulomb, y que ya sabemos que en este caso esa fuerza eléctrica pues es inversamente proporcional al cuadrado de separación entre esas dos distancias. Entonces, de ahí esas fuerzas pues significa que puede generar que a partir de esas diferentes observaciones experimentales que hizo Coulomb, pues respecto a esa fuerza eléctrica, pues se puede expresar esa ley de Coulomb a través de una ecuación matemática. Y esa ecuación matemática me va a establecer que, yo la quiero colocar acá, que esa fuerza eléctrica, ¿cierto? Esa fuerza eléctrica va a ser igual, recordemos que es directamente proporcional a que a una constante, y esa constante la voy a representar por K, esa constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad, pues ahí tiene un valor específico que nos permite llegar a poder determinarla. Normalmente esa constante de proporcionalidad que vale a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, ¿cierto? O sea, esa constante. O sea, y acá la multiplicamos ¿por quién? Por la carga 1, ¿cierto? Por la carga 1, por la carga 2. ¿Y qué sucede con esa carga 1 y carga 2? Que son valores absolutos, ¿sí? Podemos definirlo como valores absolutos, ¿sí? Recordemos que el valor absoluto siempre va a ser una cantidad positiva, ¿sí? Por eso se define como ese valor absoluto. Pero, y como es inversamente proporcional, entonces en este orden de ideas quiere decir que la tendremos que dividir por el cuadrado de esa distancia de esas dos cargas. Entonces ahí estaríamos indicando la generación de esa ecuación matemática. O sea que si nosotros hablamos de esa carga, hablamos de una carga negativa, hablamos de una carga positiva, las dos distancias, o sea, la distancia que hay entre esas dos cargas, me genera, esta es una distancia, ¿cierto? La fuerza que establece, pues va a ser entre esa carga negativa, ¿cierto? Y esa carga positiva, a esas dos va a establecer esa fuerza eléctrica, pero a partir de una constante de proporcionalidad. Y
pero es importante también recalcar algo, y es que cuando hablamos normalmente siempre de esa llamada fuerza, esa fuerza tiene una fuerza conservativa. ¿Qué significa esa fuerza conservativa? Que una fuerza conservativa es una fuerza que genera un campo conservativo, o sea, que se caracteriza por realizar un trabajo solo y que solo depende de la posición inicial y la posición final de esas cargas, ¿no? Y que no de la trayectoria de recorrido de esas dos cargas que puede ser. O sea, que en pocas palabras, cuando hablamos de esas fuerzas conservativas, pues se genera, de pronto hay dicha fuerza es igual a la diferencia entre esas mismas dos fuerzas. Entonces, desde ahí, pues podríamos indicar que esa constante de Coulomb, ¿de dónde sale? ¿Sí? ¿De dónde sale esa llamada constante de proporcionalidad? Y esa constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades que se utilice. ¿Por qué? En el sistema internacional, ¿cierto? Recordemos que se trabaja con el sistema internacional MKS. Ese sistema internacional depende, de ahí salen, y es que la constante equivale a un valor dado a que es igual a 1 sobre o dividido o inversamente, ¿cierto? A 4 veces, en ese caso, el valor pi, ¿cierto? Que nosotros lo conocemos por esa periferia de la circunferencia, multiplicada por ese valor e. Y ese valor e es una constante que recibe el nombre de constante de permatividad, ¿cierto? Y esa constante de permatividad equivale a 8, ¿cierto? Se equivale a 8,95 por 10 a la 9 Newton, ¿cierto? En este caso, ahora a 8,9 que se aproxima a 9, que esta es la constante de proporcionalidad, pero la constante de permatividad, la voy a tener acá porque si no la escribo se me pasa, se me olvida. Entonces, esa equivale, la constante de permitividad en el vacío equivale a 8, parecida a 8,85, ¿cierto? 85 por 10 a la 12. Entonces aquí tiene una medida. ¿Cuál es esa medida? Por 10 a la 12 vamos a indicar que es Coulomb al cuadrado, pero eso la dividimos por los newton por los metros cuadrados. Entonces, esta es la constante de permatividad, ¿sí? Esa constante la llevamos acá a tenerla en cuenta dentro de este valor y que me define que esa constante me define la constante de proporcionalidad, que es igual a 8,9, que se aproxima a 9. Por eso siempre se trabaja en la física, se trabaja con 9,0, ¿cierto? Por 10 a la 9 Newton por metros cuadrados sobre segundos sobre Coulomb cuadrados, ¿cierto? Acá la coloqué por C a la menos 2, que significa que es dividido. Y acá está marcada la constante de permatividad en el vacío. Entonces, a partir de esos dos valores, pues se determina lo que es la ley o la ecuación de la ley de Coulomb. Dentro de esa ecuación de la ley de Coulomb, pues es importante tener claro que la unidad fundamental, ya sabemos que la unidad fundamental de la carga de eléctrica, ¿cierto? De esa carga, pues equivale, no, ojo, que es importante tanto para el electrón como para el protón, ¿no? Porque es igual, o sea que en el sistema internacional vale 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb, o sea, positiva para el protón y negativa para el electrón, ¿cierto? Y que por ende, siempre esa carga equivale aproximadamente a 6, una carga de ese Coulomb, pues equivale a 6,24 o 6,24 por 10 a 18 electrones o protones. Y que por ende, digamos que el número mucho más pequeño, pues equivale a 1 centímetro cúbico, ¿cierto? Que eso determina el número de electrones libres que están en ese mismo orden. Entonces, de ahí aparecen esas llamadas cargas típicas, y esas cargas típicas se pueden aproximar, ojo, tanto positivas como negativas, a 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces, acá aparece un cuadro, y en ese cuadro, dentro del sistema internacional, pues está
digamos que la partícula en cargas, su carga, entonces menos 1,602 por 10 a la menos 19, ¿cierto? Y en la masa de ese electrón equivale a 9,119 por 10 a la menos, por 10 a la menos 31 kilogramos. Del protón, recuerden que la misma carga, o recuerden que es la misma carga, pero positiva, equivale a la misma, o sea, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y su masa es mucho más pequeña, que equivale a 1,672 por 10 a la menos 27, en este caso, kilogramos. Entonces, de ahí es importante tener en cuenta esas, a veces para determinar algunas fuerzas eléctricas, que esas fuerzas eléctricas nos permite determinar acá el valor. Por ejemplo, aquí vamos a mirar este ejemplo muy sencillo. Dice que un electrón y un protón de un átomo de hidrógeno están separados en promedio a una distancia aproximada, vuelvo a repetir ahí, de 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional entre las dos partículas. Entonces, acá si nosotros miramos específicamente, recordemos que, permítanme, cierro esto. Permítanme, cierro esta partecita y volvemos a abrir otra página acá. Recordemos aquí, estimados estudiosos, que esa fuerza, ¿cierto? Esa fuerza eléctrica es igual a ¿qué? O sea, aplicamos lo que es la llamada ley de Coulomb, la ecuación de la ley de Coulomb. Entonces, acá sería la constante de proporcionalidad, en este caso, ¿cierto? Por la carga 1, pero esa carga 1, recordemos que estaríamos hablando de un electrón, ¿cierto? Porque estamos hablando del electrón y el protón. Entonces, la carga 1 viene siendo que esta carga 1 va a colocar la carga 1 por la carga 2, pero esa carga 2, recuerden que son valores absolutos, ¿cierto? Dentro de esas dos cargas, por la distancia al cuadrado. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué vendría a ser? Pues la carga, o sea, la proporcionalidad, la constante proporcionalidad por, perdón que se me fue este lapicito, ¿por quién? En este caso, por la carga del electrón, ¿cierto? Recordemos que esa carga del electrón, ¿qué viene siendo? Negativa, ¿sí? Llamémoslo acá primero protón, colocarlo protón, y neutrón, ¿cierto? Que sería negativa. ¿Sí? Recordemos que ahí estaremos estableciendo el mismo valor, ¿cierto? Ahora, ¿por quién? Por la distancia al cuadrado. Ya sabemos nosotros que esa distancia al cuadrado, ¿cuánto es? Entonces, sencillamente lo que hacemos es aplicar la fórmula. Entonces, ahí, por favor, me ayudan ustedes ahí con su calculadora científica. Recordemos que la constante de proporcionalidad es 9. Yo la trabajo con 9 por 10 a la 9 newton, ¿cierto? Por 10 a la 9 newton por metros cuadrados dividido o sobre Coulomb cuadrados, que viene siendo C a la menos 2, es igual. ¿Por quién? Entonces, ¿aquí qué pasa? Recuerde que esta carga del protón y del electrón son iguales, ¿cierto? O sea, son la misma carga. O sea, que yo puedo automáticamente decir que es 1, ¿cierto? Voy a colocar 1, ojo, por 1,602 por 10 a la menos 19, ¿cierto? Pero ese, como es, recordemos acá que es C al cuadrado, ¿cierto? Porque son, perdón, esa C al cuadrado voy a colocarle acá porque significa que las cargas son de Coulomb y la elevamos al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué la elevo al cuadrado? Porque son dos iguales, ¿cierto? Son igualitas. Y por la distancia, ¿cuánto vale la distancia? La distancia equivale a 1,3 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Pero recuerden que esa distancia, recuerden que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de esas dos cargas, ¿cierto? Entonces, por eso se eleva al cuadrado. Entonces, sencillamente aquí lo que hacemos es resolver matemáticamente. Entonces, ustedes ahí en su calculadora, vamos a mirar acá, que esto, como es una cantidad de notación científica,
pues yo puedo multiplicar divinamente, o ustedes pueden utilizar esa calculadora como parte exponencial. Vamos a mirar acá, a ver si me sale acá en esta calculadora que tengo. Permítanme acá un momento, por favor, si me van colaborando allá. A ver, acá esta calculadora que tengo acá, que a veces falla esta científica que tengo acá. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, 1,6, pero 602, ¿cierto? Por 10 a la menos, sino a la menos 19. ¿Cierto? 1,602 por 10 a la menos 19, cierro. Me da, en este caso, la primera parte, 2, aquí 2,56 por 10. Como son negativos, se suman esas dos partes a la menos 38. Vamos a ver si Jonathan ya me colaboró ahí. Es que mi calculadora está como... sí, pero positivo positivo por el momento. Listo, Jonathan, muy bien. Y en el de 5.3, entonces, ¿cuánto nos da ese? Esta calculadora, la mía está como bastante lentica, acá está. Por 10 a la menos 11. Cierro por... Entonces acá me daría en este caso 2, a ver si nos dio, si le dio aquí, a ver acá me ayuda ahí. Sí, 2, exacto, 2,89 por 10 a la menos 21, perfecto. Sí, correcto. Entonces acá 2,89 por 10, ¿cierto? Por 10 a la menos 21, porque lo que hacemos es sumar esa parte. Listo. Si nosotros dividimos, o sea que esa fuerza eléctrica, ¿cierto? ¿A qué es igual? Entonces, si nosotros la dividimos, ¿cierto? Pues automáticamente nos vamos a establecer que esa fuerza es igual. Recordemos que acá es un positivo, un negativo. Entonces, dividamos esta parte. A ver, dividámosla acá. 2,566 por 10 a la menos por 2,09 por 10 a la menos 1. Creo que es igual a 8. Aquí es a la 21, ¿no? ¿Cierto? Aquí estoy mal. Sí, pero ese porcentaje a la 21 no me da tanto el de menos 60. Sí me dio exactamente 9,13, pero ese punto 9,13, o sea, 9,13, ¿qué sucede acá? 13,49. Que si nosotros miramos estas potencias y esta potencia es negativa, bueno, así es negativa, ¿cierto? Es negativa. Tendría que darnos esta parte, como los exponentes se restan,
menos 38 más 30 más 21, aproximadamente nos tendría que dar 10, ¿cierto? Por a la menos, en este caso a la menos 7, ¿cierto? Porque este exponente, no sé por qué está tomando, o no sé si la calculadora no está tomando la parte exponencial, no me la toma a mí, pero normalmente podemos dividir esta cantidad, ¿sí? Esta misma cantidad, yo puedo coger ese 2,56 y dividirlo en 2,89, me da exactamente 9,13, ¿cierto? O menos 0,13. Bueno, sin embargo, nos dio la calculadora así, pero creo que el exponente no me convence mucho porque no se estaría aplicando la ley de potenciación y ahí tiene que aplicarse la ley de potenciación. Sí, esa ley de potenciación tendría que darnos exactamente, permítame a ver qué pasó, Jonathan. Sí, sí, profe, es así. Tendría que darnos exactamente ese puntaje, ¿sí? Entonces, acá tendría que darnos a la 7 porque se aplica una ley de potenciación. Pero si miramos nosotros sería, recordemos acá que estos metros, por acá, estos metros con estos metros se cancelan, estos con un porque se cancelan, porque aquí está multiplicando, aquí está dividiendo, y nos quedan exactamente newton. ¿Listo? O sea que esa sería la fuerza eléctrica de esos dos electrones. Bueno, eh, listo. Normalmente entonces ahora se aplica la fuerza gravitacional, pero ahí sí se la voy a dejar ahí de tarea para ustedes. Recuerden que la fuerza, dice la fuerza gravitacional, ¿sí? Y esa fuerza gravitacional, recuerden que aquí en la parte, me devuelvo un momento a la diapositiva, aparecen las masas. O sea, es la misma aplicación, pero ¿qué sucede? Que en esta fuerza, o sea, la fuerza gravitacional, recordemos por física básica, la fuerza gravitacional, bueno, se me fue con la E minúscula, pues es igual a esa constante gravitacional, ¿cierto? Que multiplica a la masa, ¿cierto? A la masa del electrón por la masa en este caso, del protón, ¿sí? A colocarla así. Ya sabemos que la masa del electrón, miramos cuál es la masa del electrón, cuál es la masa del protón, pero la dividimos por esa misma distancia. Recordemos que esta es la llamada fuerza electromagnética, sí, la fuerza gravitacional, perdón, la fuerza gravitacional. Y esa constante de fuerza gravitacional, es igual a menos 6,667 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Newton, aquí vamos a hablar de Newton por metros cuadrados, ¿cierto? En este caso, vamos a indicarla sobre kilogramos o ese cuadrados, ¿cierto? Que esa sería la fuerza gravitacional, o sea, la constante de la fuerza gravitacional. Entonces, ya teniendo la fuerza gravitacional, ustedes miran la masa del electrón, la masa del protón, y la dividen por el cuadrado de la distancia. Ya sabemos que la distancia es de 5,3 por 10 a la 11. Por tiempo, no, ahí les dejo esa tarea. Bueno, dentro de esa parte es importante resaltar, o sea, bueno, antes de continuar el tema, quiero tener claridad en esto, no quiero que se me vaya, o sea, quiero hacerme entender por qué estas potencias, porque es de menos 38, recordemos que en potencias de cociente se restan, entonces menos 21, ¿sí? Entonces, por eso es que no, debe ser que la calculadora no toma la operación y la coloca como menos 60. Sí, entonces acá me daría menos 38, ¿cierto? Más 21, entonces me da menos 7. Por eso es que el exponente es menos 7. Podemos dividir esas cantidades como tal. Bueno, en relación a cómo a finalizar este ejercicio. Ya les que hay de tareita a ustedes de la fuerza de la fuerza gravitacional, perdón, para calcular lo que es esa fuerza gravitacional de esos dos electrones.
Bueno, entonces desde ahí pues aparece, recordemos que acá, ¿cierto? Si nosotros cogemos la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional, pero el valor, ojo, los valores, en este caso, el valor absoluto, ¿qué sucede? ¿Cierto? Que entonces, entre las partículas atómicas cargadas es despreciable, o sea, que si las comparamos, tanto esa fuerza eléctrica como esa fuerza gravitacional de la ley de curso, pues resulta que eso equivale a dos, eso, o se aproxima, es un aproximado a 2 por 10 a la 39, en este caso Newton, que serían las fuerzas que se pueden llegar a establecer dentro de ese ritmo. Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros aplicamos la ley de Coulomb, siempre debemos recordar que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí? Por lo tanto, recordemos que esa cantidad vectorial, pues está día por eso una flecha, y esa flecha tiene una magnitud, ¿sí? Y esa magnitud tiene una dirección y un sentido, y que debe utilizar como corresponde. O sea, que la forma vectorial de la fuerza eléctrica siempre ejerce una carga, ¿cierto? Sobre esa segunda carga. Y eso es lo que nosotros la colocamos como una fuerza entre la carga 1 y la carga 2. ¿Me explico? ¿Sí? Si yo tengo acá, permítanme, voy a cerrar esta primero. Entonces, si yo tengo una carga acá, ¿cierto? Entonces, acá dentro de esta carga o dentro de un ejercicio práctico, si establecemos esta carga positiva, ¿cierto? Y aquí hay una carga negativa, ¿sí? Pero aquí hay otra carga positiva, ¿cierto? Entonces, toda esta partecita que yo puedo unir, ¿cierto? Con una distancia R, una distancia D y una distancia R', ¿cierto? Entonces, estas son magnitudes, o sea, es una cantidad vectorial. Y esa cantidad vectorial es lo que debemos tener en cuenta, que siempre la fuerza se representa con esa cantidad vectorial, ¿cierto? O sea que si nosotros hablamos de esa carga 1, ¿cierto? Esta carga 2 y esta carga 3, asumimos que las fuerzas se deben establecer a partir de esos elementos. O sea, que yo puedo cargar la fuerza eléctrica, o sea, determinar la fuerza eléctrica de la carga 1 y la carga 3. Eso es lo que me indica esa ecuación de las fuerzas. O que puedo calcular la fuerza o de la cantidad vectorial, o sea, de la fuerza 1 y la 2, o sea, en este caso de la carga 1, que estoy calculando la fuerza de la carga 1 y la carga 2. Entonces, en ese orden de ideas está marcada lo que es la forma vectorial. Por eso hablamos de que la fuerza 1 y 2 está enlazada dentro de la constante de proporcionalidad por la carga 1, por la carga 2, ¿cierto? Y que se divide por la distancia o por el cuadrado de la distancia, ¿cierto? Que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, de ahí hay un vector. ¿Por qué esta R? Porque significa que hay un vector acá, ¿sí? O sea, que si yo tengo esta carga, por ejemplo, ¿sí? Esta carga y esta carga, ¿qué sucede? Si las dos cargas son positivas, o si las dos cargas son positivas, ¿qué hacen? Se contrapelen, ¿cierto? Entonces, que se abren, ¿cierto? Entonces no hay una carga eléctrica como tal. Recordemos que aquí hay una fuerza y aquí hay una fuerza. Esas son las fuerzas que existen dentro, la fuerza vectorial, y que siempre va a representarse una opuesta, que sería la carga, en este caso, el símbolo de esa distancia, que es lo que está representado acá dentro de la fórmula matemática. Entonces, esas son las cargas, o sea, en esta ecuación pues se utilizan esas cargas con esos signos que se pueden contrapelar, ¿cierto? Que se abren como tal, ¿cierto? Entonces, de ahí, pues significa que esa R con ese sombrerito o ese signo es un vector que se recibe el nombre de vector unitario, ¿cierto? Vector unitario, ¿cierto? Y ese vector siempre unitario, pues siempre va a apuntar hacia Q, o sea, hacia Q2 o hacia Q3, depende de la carga que estemos hallando nosotros. ¿Cierto? Entonces, representado mucho más claro acá en esta gráfica, en donde miramos la distancia, ¿cierto? De la carga positiva o las dos cargas. Entonces, démonos cuenta que este R, que ese es el vector unitario, ¿cierto? Ese vector unitario siempre va a representarse de la carga 1 hacia la carga 2, independiente, porque, ojo, que lo que nosotros estamos aquí calculando de pronto es que se puedan interpelar entonces, ¿listo? Y de ahí, pues, siempre vamos a llegar a que se
establezca la sumatoria de esas cargas, ¿no? O sea, que cuando esas cargas presentan más de dos cargas, las fuerzas de cualquier pareja dichas, que pues, podríamos hablar de este gráfico inicialmente, de este gráfico con tres cargas, pues automáticamente, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, que todo, o sea, los resultantes de esas fuerzas siempre va a ser la suma vectorial, o sea, que estaríamos hablando de que las fuerzas, o sea, la fuerza general o la fuerza total va a ser la fuerza de la carga 2,1, la fuerza eléctrica de la carga 3,1, la fuerza eléctrica de la carga 4,1 o la fuerza eléctrica de la carga 5,1, depende a las cargas que yo tenga para poder determinarla, ¿listo? Entonces de ahí aparece ese llamado, ese es un principio de superposición también dentro de la ley de Coulomb. Bueno, otro temita importante y es que dentro de esas cargas, de lo que vimos entre la parte de las unidades de la carga y especialmente de la ley de Coulomb, pues aparecen los llamados campos eléctricos. Y esos campos eléctricos siempre están marcados como una fuerza eléctrica ejercida sobre una carga, ¿cierto? Sobre una carga u otra carga. Por ejemplo, en el caso de lo que se llama la acción, o sea, que una carga eléctrica siempre se encuentra o se encuentra siempre rodeada por un campo eléctrico, o sea, que las cargas de diferentes signos se atraen y de igual signo se rechazan, eso lo sabemos automáticamente. Entonces, digamos que la acción a distancia siempre se refería a que la acción de esa fuerza ocurre aún cuando no existe un contacto físico entre los objetos. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria ejercida por una masa sobre otra. Ahí ejerce una fuerza entre sí o no puede ejercer una fuerza. Entonces, vemos que siempre el campo eléctrico es invisible, pero su fuerza ejerce acción sobre los cuerpos cargados y por ello es fácil detectar esa presencia, así como de poder, digamos que determinar su intensidad. Entonces, de ahí, pues, aparecen esos campos eléctricos. Por ejemplo, si nosotros miramos una carga de prueba pequeña, positiva, se coloca cerca de un segundo objeto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues que por ende una carga positiva es mucho más grande, o sea que definimos ese campo eléctrico como la posición de una carga, ya lo que había visto, lo que mencionaba anteriormente, o una carga testigo debido a que la fuente de carga como la fuerza eléctrica actúa sobre esa carga testigo por unidad de carga, o sea que ejerce ese campo eléctrico como tal. Entonces, en ese orden de ideas, o sea, prácticamente o en la física, las fuerzas o en del campo eléctrico en un punto dado, o sea, en una posición, eh, se define como la fuerza ejercida sobre una carga de prueba positiva, o sea, un Coulomb, ¿cierto? Colocando dicho punto, o sea, que la dirección del campo eléctrico está dado por la dirección de dicha fuerza. O sea que en este orden de ideas podríamos definir que ese campo eléctrico, ¿cierto? En relación a las cargas, si yo hablo de acá, por ejemplo, si yo tengo acá un campo eléctrico pequeño, o sea, un campo unitario, que es un campo con cargas positivas, ¿sí? Que pueden abrirse hacia esta parte, abrirse hacia esta parte, abrirse con cargas que salen, ¿cierto? Recordemos que hay una parte direccional, ¿cierto? Y ese campo me va a permitir acá que sobresalgan. Entonces, de ahí sobresalga este campo eléctrico, o sea, que se abra esa carga unitaria, ¿sí? Esa carga de ese campo eléctrico como tal. Eso es lo que define ahí. Entonces, el vector del campo eléctrico, ¿cierto? Ese vector de ese campo eléctrico es un punto del espacio sobre lo que se define la fuerza eléctrica en relación a esa carga de pruebas, ¿no? Eso y es importante tenerlo en cuenta. O sea, que significa que se divide sobre esa carga. Entonces, de ahí pues es importante tener en cuenta que aparecen lo que es el llamado, la dirección de ese campo eléctrico de acuerdo a la fuerza ejercida sobre esa carga de prueba debido al campo eléctrico.
En el sistema internacional, siempre el campo eléctrico está dado por Newton sobre Coulomb. O sea que en este caso podemos decir que campo eléctrico existe una carga de prueba colocando dicho punto de experimento sobre la fuerza eléctrica como tal. Entonces de ahí aparece ese llamado campo eléctrico. También es importante establecer que dentro del campo eléctrico, o sea, que se debe entender que ese campo eléctrico generado por alguna carga o distribución de carga separada de esa carga de prueba no es un campo eléctrico producido por una propia carga de prueba, sino que también debemos tener en cuenta que la existencia de un campo eléctrico, digamos que es una propiedad o una fuente, ¿cierto? Que es una fuente, una carga, a la presencia de las cargas de prueba, o sea que no es necesario o no necesita que ese campo eléctrico exista, o sea que la carga de prueba siempre sirve como un detector dentro del campo eléctrico. Entonces, de ahí pues aparece esa intensidad de ese campo eléctrico, la fuerza, o sea, la fuerza que recibe la carga eléctrica de prueba que está establecida por esos newton y el valor de la carga de prueba que está generada por por los coulomb. Entonces, en este orden de ideas, pues aquí aparece lo que es la fórmula matemática, que ya sabemos que equivale, o sea, que la carga, o sea, es igual a esa carga eléctrica, ¿cierto? En un campo eléctrico y que por ende aparece una carga que actúa sobre el espacio, ¿no? Entonces, de ahí vemos acá este cuadrito que se ha traducido dentro de la misma, de la base de datos en relación a las medidas de los campos eléctricos de diferentes elementos puntuales. Vemos que finalmente, para entender un poco más, el campo eléctrico es un vector que describe la condición del espacio creado por el sistema de cargas eléctricas, y ya lo sabemos, y que el desplazamiento de esa carga, ¿cierto?, de prueba en un punto a otro, podemos determinar como ese campo eléctrico en todos los puntos del espacio, ojo, excepto el que tiene ocupado ahí, o sea, excepto el que está ocupado por esa carga eléctrica. O sea que por ende, o sea, el campo eléctrico es por lo tanto una función vectorial, ¿ya? Y lo establecí acá, o sea que todo esto genera un campo eléctrico, o sea que hay una parte vectorial, ¿cierto? En relación a ese campo eléctrico que puede jugar. No solamente podemos indicar que recordemos o que podríamos también establecer que esos campos eléctricos siempre generan o digamos que la dirección o el sentido hacia dónde está, ¿no? Por ejemplo, la intensidad de ese campo eléctrico, que podríamos decir siempre, por ejemplo, si hablamos de un campo eléctrico positivo, siempre la dirección va a estar hacia afuera, o sea, que va a salir, o sea, vemos ese sentido, esa dirección hacia la parte de afuera. ¿M? Pero si vemos un campo eléctrico negativo, ¿qué sucede? Que en este caso, ¿cierto? En este caso, podemos observar que siempre va a estar dirigido hacia adentro, o sea que este va a estar dirigido a esta parte hacia adentro y está definiendo una cantidad vectorial. Y esto es lo que define un campo eléctrico como tal. ¿Listo? Que de ahí ese campo eléctrico, como sabemos que partimos, que es un vector, ¿cierto? Y que por ende el campo eléctrico siempre va a un vector que obedece al principio de superposición, lo que mirábamos anteriormente. Entonces de ahí aparece un vector resultante, un campo eléctrico resultante que es producido por esas cargas eléctricas, o en este caso por esas cargas que están determinadas por ese campo eléctrico debido a la carga del sistema como tal. Entonces, de ahí, pues, siempre debemos entender que la fuerza eléctrica ejercida sobre esa carga de prueba en cualquier punto está relacionada por ese campo eléctrico. O sea, que si nosotros tenemos este campo eléctrico que equivale, ¿cierto?, a esa fuerza eléctrica inversamente odiado por esa parte de la carga de prueba, entonces, pues, finalmente la fuerza eléctrica viene siendo ese producto, ¿cierto? Ese producto entre esa fuerza de prueba por ese campo eléctrico. O sea que, por lo tanto, podemos calcular la fuerza eléctrica sobre una partícula de carga colocada sobre un campo eléctrico, ¿cierto? Eso me define. O sea que de pronto una vez, mmm,
colocada, o sea que por lo tanto, una vez de pronto consigue esa magnitud, esa dirección del campo eléctrico generado por una carga o una distribución de carga en algún espacio, pues utilizamos esa llamada carga de prueba, o sea que establece esa misma ecuación del campo eléctrico como tal, sobre ese mismo punto del espacio. Entonces, esto nos va a permitir que, primero, que digamos que la ecuación pues es válida única para cargas puntuales, o sea que en partículas cargadas en un tamaño cero, por eso hablamos de una carga de prueba. Uno, dos, que si es una carga positiva, ¿cierto? La fuerza eléctrica y el campo eléctrico apuntan a la misma dirección, ¿sí? O sea, lo que definía anteriormente, ¿sí? Apuntan a esa misma dirección, ¿sí? Hacia afuera prácticamente. Pero si la carga es negativa, o sea, la fuerza eléctrica y el mismo campo eléctrico, pues van a apuntar en direcciones opuestas. O sea, carga positiva a la misma dirección y carga negativa a direcciones opuestas, de acuerdo a ese campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, de ahí miramos nosotros que aparece ese llamado campo eléctrico en relación a lo que es las diferentes cargas eléctricas como tal. Bueno, entonces, en pocas palabras, o sea, siempre, o sea, cuando nosotros hablamos de esas cargas eléctricas o ese llamado campo eléctrico, pues también podríamos decir que se puede llegar a establecer esa fuerza eléctrica, ¿no? Y esa fuerza eléctrica, recordemos que acá, simplemente para reemplazar, ¿sí? Reemplazar, ¿qué sucede? Que existe también una ecuación matemática que nos ayuda a determinar ese campo eléctrico en relación a esa fuerza eléctrica. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica, ¿cierto? A la fuerza eléctrica y la dividimos por esa carga inicial, ¿cierto? Carga de prueba, nosotros sabemos que esta fuerza eléctrica, ¿qué es? A la constante, ¿cierto? De proporcionalidad multiplicada por la carga 1, ¿cierto? La carga 1 por la carga 2, y esto que es inversamente proporcional a la distancia o al cuadrado de la distancia entre esas dos cargas. En este orden de ideas colocamos, o sea, si nosotros reemplazamos esta fórmula, pues sencillamente me va a quedar que la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2, ¿cierto? Algunos libros los colocan carga sub 0 por carga sub 1, es igual, por la carga, por la distancia al cuadrado, y la dividimos por esta carga inicial o carga sub 0, que es una carga positiva. Entonces aquí hay una fracción, una cantidad entera, y lo que hago es multiplicar esto, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que esta carga, o sea, que va a quedarme la constante proporcionalidad por la carga sub 0, voy a colocar aquí la carga sub 0, por la carga 1, ¿cierto? Y la multiplicamos por la distancia al cuadrado por la carga sub 0, ¿cierto? ¿Qué sería? Entonces, aquí lo que hacemos es cancelar esta carga o una carga, y me queda que la constante, ojo, la constante de proporcionalidad va a ser igual a la carga 1, ¿cierto? O la carga dividida, cualquier carga, por la distancia al cuadrado. Y le podríamos colocar este vector unitario, porque recordemos que el campo eléctrico también tiene un vector unitario, o sea que siempre va a apuntar sobre esa carga, dependiendo de la fuerza que actúe, ¿cierto? Dependiendo si es positiva o si es negativa, ¿cierto? O sea que en conclusión, el campo eléctrico también viene siendo igual a la constante de proporcionalidad, que ya sabemos cuál es la constante, de 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrados, dividida, ¿cierto? O multiplicada por la carga e inversamente por el cuadrado de esa distancia, y le podemos agregar ese valor unitario, R sub 0. Entonces, esto establece la fórmula de un campo eléctrico.
De ahí pues definimos otro parámetro importante y es que esos campos eléctricos pues están distribuidos continuamente, ¿cierto? Y esos campos eléctricos de acuerdo a un punto fijo, ¿cierto? O a unos elementos que se distribuyen las cargas aproximadamente. O sea que en este orden de ideas y de acuerdo a la fórmula, ¿cierto? Podemos indicar que ese campo eléctrico es igual, ¿cierto? A esa constante donde me permite de establecer que la sumatoria de esas cargas, ¿cierto? Equivalen a esa variación de las cargas y, ¿cierto? Inversamente proporcional al cuadrado de esas distancias. O sea, que recordemos acá que simplemente esa I, esta I que represento aquí, establece un valor enésimo de un elemento. O sea, depende de la cantidad de cargas que se estén sumando dentro de ese campo eléctrico. Por eso hablamos de la letra sigma, la letra griega sigma, que significa que en este caso va a ser la sumatoria de esas dos. O sea, que en este orden de ideas podríamos fácilmente decir que esa constante, o sea, si nosotros separamos esta constante, o sea, podemos indicar fácilmente acá en la que hicimos nosotros, que si nosotros sumamos esto, ¿cierto? No sería la suma de esta constante, porque recuerden que la constante es una sola, ¿sí? Y no varias constantes. Por eso se saca la fórmula, ¿cierto? La constante perdón, coloqué la sigma y no tiene que ser sigma, sino el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces ese campo eléctrico viene siendo a la constante de proporcionalidad por la sumatoria. Aquí simpleamos esa sumatoria de esa carga por esa distancia al cuadrado, ¿cierto? De ese vector unitario, pero le colocamos esta letra I que significa que es un valor enésimo, o sea, no sabemos si es una carga, dos cargas, tres cargas, cuatro cargas, cinco cargas o seis cargas. Eso es lo que me define esa distribución continua de cargas. Dentro de eso, pues hay otros elementos importantes que hay que tener en cuenta dentro de los campos eléctricos, especialmente dentro de esas distribuciones continuas, que está la densidad de la carga. La densidad de la carga, podríamos establecer que esa densidad de la carga es mucho más volumétrica si la carga está distribuida uniformemente, ¿sí? Pero homogéneamente, ¿cierto? Que es lo que significa a través de ese volumen. Y que acá recordemos nosotros que la densidad, ¿cierto? Se sabe que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, pero en este caso la densidad viene siendo igual a la carga, ¿cierto? En frente a lo que es el volumen en metros cúbicos. Y acá nosotros sabemos que en este caso la carga siempre va a ser medida por Coulomb. Entonces ahí me va a establecer esa cantidad de unidades de Coulomb sobre esos metros cúbicos, que es lo que define esa densidad de la carga. Lo mismo de la carga o la densidad de la carga superficial. ¿Qué pasa? Que en esa carga superficial ya no hablamos de una parte volumétrica, sino hablamos de una parte cuadrática, ¿cierto? Y esa parte cuadrática significa que también debe estar distribuida uniformemente o homogéneamente sobre una superficie, sobre un área como tal. Entonces, acá, pues calculamos en este caso que viene siendo la letra griega, viene siendo como un valor de unidades de Coulomb en metros cuadrados. Y eso nos va a permitir determinar la densidad de la carga superficial. Entonces, siempre es interesante tener en cuenta que si nosotros aplicamos todas estas fórmulas matemáticas, eh, vamos a establecer que también aparece, no solamente acá, se me olvidó algo mencionar aquí algo importante, y es que la densidad de la carga lineal, ¿sí? Y la densidad de la carga lineal está basada sobre también las unidades de Coulomb por una longitud, un metro, ¿cierto? O en este caso, Coulomb sobre metros. Sí, entonces, ahí podríamos definir fácilmente esos valores. O sea, que en este orden de ideas podríamos tener en cuenta que esas distribuciones de cargas continuas podríamos llegar a establecerlas todas primero
porque esta densidad de la carga volumétrica, pues sabemos que es la carga, ¿cierto? Por ese volumen, o sea, esos metros cúbicos, ¿cierto? Que finalmente, pues, se establecen como ese valor de ahí. Mm, que en este caso, el área, la parte de la densidad superficial viene siendo igual a la carga, pero la dividimos no por el volumen, sino por el área, ¿sí? Y que finalmente voy a colocar aquí lambda como una parte longitudinal. Lambda viene siendo, o sea, la densidad lineal, y esa densidad lineal viene siendo la carga por la longitud, y esa longitud en metros, está en metros cuadrados y en metros cúbicos, como para determinar o cerrar lo que es esas distribuciones continuas de cargas. Es importante también tener en cuenta las líneas de esos campos eléctricos, ¿cierto? Recordemos que esas líneas de los campos eléctricos están basadas en que, primero, o sea, para una fuente de carga positiva, las líneas del campo eléctrico siempre apuntan radialmente alejándose de las cargas, o sea, en todas las direcciones. Recordemos que siempre se salen, ¿cierto? Salen, como lo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Pero para una carga negativa, lo que hace las líneas del campo eléctrico, pues apuntan radialmente hacia adentro, o sea, hacia ese campo eléctrico, o sea, que siempre van a apuntar hacia esa carga eléctrica. Entonces, de ahí es importante tener en cuenta algo. Dentro de las cargas positivas, digamos que en las dimensiones, la distribución de esas líneas del campo eléctrico siempre va a ser esférica, o sea que, como muestra aquí la figura, o sea, siempre va a ser esférica en relación a ese plano cartesiano que nosotros establecemos. De igual manera, acá dentro de la carga negativa, también apuntan, o sea, ese campo también es esférico en relación a ese plano cartesiano. Ahora, ¿qué sucede acá? Que una carga de pronto de prueba siempre de pronto será, o de pronto una carga positiva de prueba, será atraída por una carga, por una fuente de carga negativa, ¿no? Porque recuerden que una carga positiva, una carga negativa, lo que hacen es atraerse entre sí dentro de las líneas de los campos. Existen otros campos importantes, ¿no? Por ejemplo, en este campo de que las superficies esféricas son cargadas dentro del centro, ¿no? O sea que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, definimos dentro del número de líneas por unidad de área de esférica, recordemos sobre las densidades, o sea que la densidad superficial, ¿cierto? De líneas, o sea que ahí va el radio en este caso, ¿cierto? La distancia aumenta de acuerdo a la superficie de la esfera, ¿no? O sea que por lo tanto el número de líneas que pueden establecerse en este campo siempre de pronto disminuyen de acuerdo a la distancia en que van aumentando. O lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si habláramos, acá podríamos hablar de una parte lineal, aquí podríamos hablar de una parte superficial, o sea, de una densidad de carga superficial. Recordemos que hablamos de esa superficial, hablamos del área. Nosotros sabemos que, por ende, el área de una esfera es igual, el área de una esfera es igual a 4 pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Que en este caso nosotros la densidad superficial de esas líneas que atraviesan la esfera siempre van a decrecer en función, ¿no es cierto? O en razón inversa al cuadrado de esa misma distancia, ¿no? O sea que van a estar decreciendo en relación a, ese, a esa, a esa carga como tal. Uno, o en esto, o sea, ¿qué quiere decir? Que pues lo mismo ocurre con la intensidad o la magnitud del campo, ¿no? Recordemos que el campo eléctrico pues equivale a esa constante, ¿cierto? A esa constante por la carga, por inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de la distancia, o sea que también disminuye, ojo, disminuye, que es importante tener en cuenta, disminuye en relación a qué, a razón inversa al cuadrado de esa misma distancia. Entonces, de ahí pues se marca esos valores puntuales dentro de las líneas de campo. Existen otras líneas, ¿no? Otras líneas de campo eléctrico, o sea que las líneas de ese campo eléctrico también están mucho más juntas de acuerdo
o donde esté el campo eléctrico, o sea, es fuerte y más separado de acuerdo a ese campo eléctrico, o es más débil de acuerdo a ese campo eléctrico. O sea, que podríamos indicar fácilmente que, por ejemplo, si nosotros miramos esta imagen, es decir, que cuando más se aproximan, ¿cierto? Las líneas al campo eléctrico, pues más intenso se vuelve ese campo eléctrico. Pero si de pronto nosotros vemos que digamos que la intensidad, o en este caso la densidad lineal, eh, a través de esa superficie, porque es una superficie lo que nosotros mostramos acá, pues también va a tener en cuenta que va a haber un mayor atracción o una mayor magnitud dentro de ese campo eléctrico. O sea, de hecho, en este caso, las líneas de cada punto siempre son o apuntan en diferentes direcciones. Esto indica que a veces los campos eléctricos no son tan uniformes, o sea, mucho más de otra forma en relación a esos campos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿sí? Estos campos, démonos cuenta que cuando hablamos de esas cargas positivas, lo que hacen es que radialmente se alejan, o sea, salen, ¿cierto? ¿Cierto? Radialmente van saliendo esas cargas, las cargas, o sea que las cargas tienen igual magnitud y su signo siempre pues va a ser positivo. Uno, que el número de líneas de los campos eléctricos que salen de cada carga es el mismo, pues tienen la misma magnitud. Aquí es importante tener en cuenta eso. Otro punto importante, que a gran distancia del campo eléctrico es aproximadamente igual a una sola carga, o sea que es igual a 2 veces la carga. O sea que se establece dentro en relación a esas 2 cargas de ese campo eléctrico. O sea que podríamos fácilmente también determinar o indicar que todas esas líneas, o sea, la línea del campo eléctrico para 2 cargas puntuales siempre van a ser positivas. O sea, de acuerdo, por ejemplo, a lo que nosotros hablamos a veces cuando se forman esos hilos suspendidos de aceite, ¿no? Los cuales siempre se alinean en un campo eléctrico estableciendo 2 cargas positivas de igual magnitud. Eso es lo que mostramos dentro de algo normal. Eh, Pero démonos cuenta que si nosotros miramos esas cargas positivas y negativas, ¿cierto? Miramos que la magnitud de la carga positiva siempre es el doble de la carga negativa. Ese es lo que indicábamos anteriormente en la conclusión. Otra, que las 2 cargas, ojo, que es importante también tener en cuenta, esas 2 líneas del campo eléctrico salen de la carga positiva, ¿cierto? Por cada línea del campo eléctrico que determina la carga negativa, ¿sí? Entonces sale y se van encontrando con este cuerpo. Por eso en las positivas o en el campo eléctrico positivo lo que hacen es radialmente salir, pero en el campo negativo lo que hacen radialmente es entrar. Entonces van entrando al campo eléctrico negativo, o sea, a la carga negativa. Es decir, que la mitad de las líneas que comienzan las cargas positivas entran en la carga negativa, o sea, totalmente la mitad divergen hacia el infinito, o sea, hacia afuera, ¿cierto? Eso es lo que se comprende dentro de esa línea del campo eléctrico. De ahí, pues, aparece ese llamado movimiento de puntuales de cargas de ese campo eléctrico y que cuando una partícula de carga Q y la masa M se colocan en un campo eléctrico, pues experimenta la acción de una fuerza eléctrica. O sea que aquí recordemos que estamos hablando de esa fuerza eléctrica que es directamente proporcional. Aquí estaríamos hablando de esa fuerza directamente proporcional ¿a qué? A ese campo eléctrico. O sea que en general las fuerzas gravitorias que actúan sobre una partícula son despreciables, o sea, la comparación entre esas 2 fuerzas eléctricas y que por lo tanto, pues automáticamente podríamos indicar que la fuerza, el movimiento, recordemos que estaríamos aplicando una fuerza gravitacional, pues esa fuerza, ese campo eléctrico equivale a la masa por la gravedad, ¿cierto? O en este caso por esa aceleración y que eso es lo que provoca una fuerza, una llamada segunda ley de Newton dentro de ese movimiento de cargas puntuales. O sea que acá, por ejemplo, nosotros vemos dentro del movimiento uniformemente acelerado, vemos varios elementos puntuales. Por ejemplo, una carga puntual positiva se llama, y de masa m, pues se coloca dentro de un campo eléctrico. ¿Qué sucede? Pues que apunta a lo largo de sus 2 ejes, o sea, del eje X o del eje Y, desde que se suelte desde el reposo, ¿no? Y escribe ese movimiento uniformemente acelerado.
Nosotros ya sobreentendemos por física básica cuáles son las ecuaciones cinemáticas que se deben tener en cuenta dentro de un movimiento uniformemente acelerado. Y de ahí, pues, esas cargas, nosotros vemos acá, por ejemplo, que una carga puntual positiva en un campo eléctrico uniforme, ¿cierto? Experimenta una aceleración constante, ¿cierto? Y esa aceleración constante en dirección a ese campo eléctrico. O sea, recordemos que acá como tiene una velocidad cero, ¿cierto? Pero genera una aceleración constante porque hay un movimiento uniformemente acelerado. O sea que esas cargas, si nosotros vemos acá, siempre las cargas puntuales, pues van a generar ese movimiento en relación al movimiento uniformemente acelerado de esas cargas, de las positivas hacia las negativas. Entonces, pues eso nos va a permitir establecer esos campos eléctricos entre esas dos regiones o entre esas dos placas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que miramos acá, estas dos placas eléctricas, o en este caso dos placas mecánicas, apuntan siempre o opuestas aproximadamente a la parte uniforme. Y que en este caso, nosotros podemos que se considere de pronto un electrón y que nosotros lo llamamos electrón negativo, pues siempre va a ser incide horizontalmente en dicho campo desde el origen de su velocidad. O sea que el campo eléctrico en dirección Y, pues se va a establecer de acuerdo a su dirección, ¿cierto? A la aceleración como tal. Pero eso dentro del marcado de lo que es el llamado campo eléctrico, lo que miramos acá en esta gráfica. Vemos acá ese electrón siempre va a girar en esa cantidad positiva en relación al valor de su protón, en este caso, en relación a ese campo eléctrico que está marcado acá. O sea que finalmente esas placas cargadas, o sea, dentro de esos electrones y esos protones, o sea, esas dos cargas, tanto negativas como positivas, establece una dirección en la aceleración. Y es que esa aceleración sabemos que es constante, también resulta que el campo eléctrico va a ser constante o uniforme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este campo, recordemos acá que este campo de esa carga, ¿cierto? Que es inversamente proporcional a su masa determinada a partir que es una cantidad vectorial, o sea, hay un vector unitario en relación a eso, o sea que dentro de esas dos dimensiones, pues aparece esa aceleración constante en relación a ese movimiento. Bueno, hay otra parte importante dentro de lo que es el campo eléctrico y es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico siempre está basado dentro, que es especialmente dentro de la energía potencial, fue introducida por la física en digamos que en conexión con las fuerzas conservatorias, o sea, esas fuerzas conservativas, tales como la fuerza gravitacional y la fuerza elástica, ejercidas por un resorte. Entonces, ahí se generó ese potencial eléctrico, o sea que normalmente utilizando la ley de conservación de la energía, se puede evitar, ¿cierto?, el utilizar directamente la fuerza para resolver diferentes problemas de la mecánica clásica. Entonces, de ahí aparece ese concepto de la energía potencial que también viene como la aplicación importante dentro del estudio de la electricidad, ¿cierto? Y es que aparece ese concepto de lo que es llamada el potencial eléctrico. Entonces, la energía potencial por unidad de carga se denomina un potencial eléctrico, ¿cierto? O sea, que ese potencial eléctrico siempre va a medir, se mide en voltios. O sea, que un voltio equivale a un joule sobre coulomb. O sea, que frecuentemente va a recibir el nombre de voltaje. Dentro de esto, pues es importante tener en cuenta que hay digamos que factores importantes en relación al potencial eléctrico y a la misma diferencia potencial. ¿Por qué? Pues si nosotros sabemos que del potencial eléctrico o especialmente de la energía potencial, que esa es igual al producto entre la masa, la gravedad y la altura de un objeto, pues a partir de ahí se definen esas fuerzas conservativas, o sea, que la fuerza actúa sobre esa partícula y que experimenta un desplazamiento de acuerdo a la variación de esa función
de energía potencial, ¿cierto? Y esa energía potencial pues va a estar definida en relación a la fuerza que actúa sobre esa partícula, o sea, el desplazamiento producido o multiplicado, ¿cierto? Por ese mismo desplazamiento, o sea, por la variación de ese desplazamiento. Y por lo tanto, si nosotros lo llevamos a un campo eléctrico, o sea, cuando hablamos de una carga de prueba, siempre se coloca dentro de ese campo eléctrico, digamos que ha creado alguna distribución de cargas fuertes, y en esa fuerza eléctrica, pues que actúa sobre esa carga de prueba. O sea que, por lo tanto, pues podemos indicar que esa fuerza, ¿cierto? Equivale o es igual a lo que es ese campo o esa carga de prueba, ¿cierto? Multiplicado por ese campo eléctrico. Entonces, de ahí se mueve esa parte de lo que es el potencial eléctrico. O sea, que en este caso la fuerza es conservativa, debido a que la fuerza entre las dos cargas describa la ley del Coulomb, o sea, que es mucho más conservativa. O sea, cuando la carga de prueba se mueve dentro de un campo eléctrico, ¿qué sucede? O sea, que debido a esa acción, un agente externo, ¿cierto? O sea, un trabajo realizado por un campo eléctrico sobre esa misma carga, pues es igual, ¿cierto? Al negativo de ese trabajo realizado por el agente externo que provoca ese desplazamiento. Entonces, de ahí es importante tener en cuenta que ese potencial eléctrico proviene de esa energía potencial, ¿cierto? Y que por eso miramos nosotros que un objeto siempre con una masa en un campo gravitacional pues realiza partiendo que ejerce una fuerza, ¿cierto? A partir de un trabajo realizado por una persona o un agente externo. Entonces, ahí es donde lo que mencionaba anteriormente, que se establece la masa, la gravedad y la altura en donde se encuentre, y se puede hacer ese trabajo, o sea, ese trabajo realizado dentro de esa fuerza gravitacional. Y eso es lo que va a definir todo ese campo eléctrico como tal. Entonces, de ahí, pues es importante tener en cuenta que cuando la carga de prueba experimenta un desplazamiento, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que ese desplazamiento, ¿cierto? En un campo eléctrico, pues hay un trabajo, ¿cierto? Hay una acción realizada por un externo, y ejerce esa fuerza o ese campo eléctrico, definido a partir de que ese trabajo, ¿cierto? Recordemos que el trabajo, ¿cierto? En mecánica clásica, pues es igual al producto entre la fuerza y el desplazamiento que ejerce, o sea, que se ejerce. Ese es el trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros dentro de un campo eléctrico, de una prueba, de una carga de prueba, pues experimenta también un trabajo realizado, ¿cierto? Y que eso viene siendo que la carga de prueba por el campo eléctrico en donde se encuentra, ¿cierto? Por la distancia o el desplazamiento que puede realizar. O sea, que si el trabajo realizado por una fuerza conservativa disminuye, la energía potencial también en ese campo también va a cambiar, ¿cierto? ¿Y cómo cambia? O sea, que en ese trabajo realizado, o sea, de ese potencial eléctrico, viene siendo la parte negativa, o sea, opuesta a ese campo, a esa carga negativa, o sea, a esa carga de prueba, por ese campo eléctrico y multiplicado por ese desplazamiento. O sea que finalmente también viene siendo que el trabajo va a ser opuesto, o sea, va a ser una carga negativa como tal, o sea, va a ser un trabajo negativo opuesto a lo que se experimenta en ese desplazamiento. Entonces, finalmente, o sea, cuando hablamos de esos desplazamientos finitos, porque hay unos desplazamientos finitos de una carga, desde un punto A hacia un punto B, pues va a ejercer una variación. ¿Qué significa? Permítanme acá, y es que cuando nosotros encontramos con esto, ¿qué va a experimentar acá? ¿Sí? Experimenta algo interesante, ¿sí? Y es que dentro de ese, o sea, vemos que para ese desplazamiento siempre la carga dentro del punto A, voy a colocar un punto A acá, frente a un punto B, ¿sí? Experimenta un desplazamiento finito y hay una variación de esa energía, y esa energía potencial es una energía potencial electrostática, ¿sí? Y esa energía potencial electrostática
está marcada como la variación de esa energía electrostática y que recordemos nosotros que esto va a estar igual a la diferencia entre esa energía, ¿cierto? O sea que es el de la energía B, de ese punto B, de esa carga B, ¿cierto? O es menos esa energía de esa energía electrostática del punto A, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa acá? Que vamos a integrar esto, ¿sí? A integrarlo. Integrarlo significa que lo vamos a llevar a lo largo de esa carga, ¿sí? De esa carga de prueba en relación desde el punto B hacia el punto A. Y esto marcado en su derivada, ¿cierto? En esa variación de esa energía electrostática. O sea, que finalmente viene siendo ¿qué? La parte negativa e integrada, o sea, opuesta, porque vamos a hablar de ese opuesto, ¿cierto? ¿De quién? De esa carga de prueba, ¿cierto? Esa carga de prueba por ese campo eléctrico multiplicado por el desplazamiento, ¿cierto? Multiplicado por ese desplazamiento. Recordemos que esto hay un punto B frente al punto A. O sea que aquí estaríamos hablando de un potencial eléctrico, de un desplazamiento finito. O sea que por lo tanto la integración se lleva a cabo a lo largo de esa trayectoria que la carga de prueba, ¿cierto? Sigue conforme a la carga, o como se mueve mejor del punto A hacia el punto B, pero con la fuerza eléctrica. O sea, que en este caso tenemos que tener en cuenta que esa fuerza eléctrica es el producto entre esa carga de prueba y el campo eléctrico, sabiendo que son conservativas. Y en esta razón, pues se puede, el integral no depende de la trayectoria del punto A del punto B, ¿cierto? Más bien depende del valor que nosotros podamos establecer dentro de las fuerzas conservativas, ¿cierto? O sea que para una posición dada siempre de la carga de prueba dentro de ese campo eléctrico, pues el sistema de carga-campo tiene una energía potencial y que por lo tanto esa energía potencial pues es relativa a la configuración de ese sistema. Recordemos que esa carga o esa energía potencial relativa posiblemente se define como una carga igual a cero, o sea que dividiendo esa carga potencial entre la carga de prueba, pues tiene una cantidad física que depende únicamente de esa carga de la fuente. ¿Cierto? O sea que de acuerdo a esto, pues la energía potencial, ¿sí? ¿Cierto? O la energía de potencial, ¿sí? Por unidad de carga, pues en realidad pues, va a ser independiente al valor de la carga de prueba, o sea que está definida por el valor que tiene, o sea, en cualquier punto dentro de ese campo eléctrico. O sea que finalmente podríamos indicar que ese potencial eléctrico, ¿cierto? Normalmente que se por voltaje, pues está definido por ese potencial eléctrico dentro de cualquier campo eléctrico a partir de esa carga de prueba. O sea, de hecho, la energía potencial sea una cantidad escalar, implica que el potencial eléctrico también sea una cantidad escalar. Recordemos que las cantidades escalares son unas cantidades numéricas, ¿sí? Y que eso me permite establecer ese potencial eléctrico. Finalmente, pues si nosotros dividimos esa parte de ese potencial eléctrico, ¿qué sucede? ¿Sí? Que acá, pues lo que nosotros llevamos a es a establecer que, recordemos que ese potencial eléctrico, si nosotros miramos acá, que acá esta partecita de la energía potencial o esa variación de esa energía relativa, pues que está dividida o que equivale mejor a, a esa fuerza conservativa, ¿sí? Por en ese campo por el desplazamiento, pero lo dimos por esa fuerza, por esa prueba, por esa carga de prueba. Si nosotros la simplificamos, pues viene siendo que es igual, ¿cierto? La diferencia potencial, pues va a ser igual a ese campo eléctrico por la distancia, por el desplazamiento, pero opuesto, o sea, con signo negativo. Entonces, de ahí pues se define ese campo eléctrico. Normalmente si también lo integramos, si integramos esta fórmula, pues ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Que llegamos esta vez a establecer que ese campo eléctrico finalmente pues va a llegar a,
a integrar, ¿cierto? Desde el punto B o del punto A hacia el punto B y que define ese campo eléctrico por el desplazamiento, si lo integramos nosotros la fórmula, de acuerdo a ese trabajo realizado. O sea que finalmente podríamos indicar acá algo importante, ¿cierto? Como para cerrar, y es que la diferencia potencial, ¿cierto? Del punto B y el punto A, pues es el valor negativo del trabajo por unidad de carga realizada por un campo eléctrico sobre la carga, sobre esa carga de testigo positivo, ¿cierto? Y que está, digamos que se desplaza dentro del punto A y el punto B dentro de dicho campo. Entonces, de ahí, pues, siempre podemos llegar a establecer ese campo eléctrico. Mm, y finalmente, pues, las diferencias potenciales dentro de un campo eléctrico que sabemos que van a ser ese campo eléctrico uniforme, ¿no? Pero uniforme porque hay una aceleración constante. O sea, y ese campo, o sea, primero que todo, pues consideramos que el campo eléctrico es uniforme debido a largo del eje que es negativo, ¿no? Recordemos dentro de lo que hablábamos anteriormente, dentro de ese movimiento de los campos eléctricos. Ya que si nosotros podríamos definir fácilmente la carga, ¿cierto? O sea, la diferencia potencial entre los dos puntos A y los puntos B, podríamos indicar fácilmente que el valor absoluto, acá me quedó esto, que el valor absoluto de esa distancia, pues viene siendo la distancia como tal. Recordemos que en este campo, en este caso, L, como es un paralelo en relación a los campos eléctricos, pues van a ser uniformes. O sea que si se comprueba que esas líneas de campo eléctrico siempre apuntan en la misma, apuntan en dirección en el cual se disminuye el potencial eléctrico, pues vamos a tener en cuenta que pues se va a generar un elemento importante dentro del potencial eléctrico, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si esa carga de prueba se mueve del punto A hacia el punto B? Pues lo podríamos integrar fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que esa variación siempre de ese potencial eléctrico, pues recordemos que es la variación de esa energía potencial, ¿cierto? Dividida por esa o inversamente proporcional por esa carga de prueba, y nosotros inclinamos a que esta carga, recordemos que va a ser la integral que se va a mover entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Por la carga de prueba, por ese campo, o sea, que llamamos esa fuerza conservativa, que es el campo eléctrico, por la distancia, por el desplazamiento. Y cancelamos, pues me quedaría esa integral en relación a ese campo eléctrico de su desplazamiento, pero moviéndose del punto A al punto B, que finalmente podríamos llegar a integrarlo, ¿cierto? Fácil, utilizando una integrada de cálculo integral como tal. O sea que finalmente viene siendo lo que es esa variación, o en este caso, del campo eléctrico como inverso, o sea, o negativo dentro del campo eléctrico por ese desplazamiento. Bueno. Entonces, de ahí, pues, podríamos concluir fácilmente que en un sistema que consiste en una carga positiva y un campo eléctrico, pierde energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en dirección del campo eléctrico, o sea, que señala las mismas líneas del campo eléctrico como tal. Entonces, de ahí estaríamos marcando ese campo eléctrico en relación al potencial eléctrico. Bueno, entonces, vemos que como para ir cerrando esta parte, que es importante, nos llevamos mucho tiempo frente a ese campo eléctrico. Acá pues lo importante es que podamos complementar la temática en relación a la parte de lo que es el campo eléctrico, como para cerrar esta parte del campo eléctrico, la parte del condensador, que es importantísimo, el mismo el capacitor, que es un dispositivo que sirve para almacenar carga y energía, pues mirarlo bien cuáles son sus elementos o sus aportes dentro del potencial eléctrico. Lo mismo dentro de las mismas placas paralelas que puede definir esos condensadores. Entonces, finalmente hay como para ir cerrando rápidamente esta parte dentro de lo que son los campos eléctricos o dentro de ese potencial eléctrico.
Y como para mirar acá un poquito, porque ya se nos ha ido bastante tiempo en relación a lo que le indicaba inicialmente. Este es un tema muy extenso, muy grande, ¿cierto? Donde pues en una hora o hora y media pues no se abarca mucho, porque pues acá simplemente lo que estamos haciendo es una parte teórica en relación a cada tema de electricidad. Pero como para ir cerrando un poco, y mirar esa parte del flujo eléctrico y las líneas de campo, o sea, dentro de eso, de la fama, empezando a hablar de la ley de Gauss, ¿cierto? Y entonces acá vemos dos elementos puntuales que nos van a permitir hablar de este flujo eléctrico, ¿cierto? Y que este flujo eléctrico pues siempre va a establecer dos elementos puntuales, o sea, cuando nosotros digamos que hemos hablado, hemos aprendió a calcular ese campo eléctrico establecido por un sistema de cargas puntuales o una distribución de cargas uniformes o continuas, pues de ahí pues se puede llegar a describir cualitativamente un campo eléctrico, ¿no? Mediante líneas de fuerza, o sea que pueden estar relacionadas con la ecuación matemática, la famosa ley de Gauss, ¿cierto? O sea que las cargas eléctricas producen un campo eléctrico y un flujo de dicho campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada y que por ende es proporcional a la carga total contenida dentro de esa misma superficie. Sí, en pocas ideas, lo que vemos acá en estas dos gráficas que estoy mostrando es que tanto el flujo eléctrico como esas líneas de campo tienen dos elementos. Hay unas superficies de forma arbitrarias, ¿cierto? De forma dipolo eléctrico, ¿cierto? Que significa que el número de líneas que de pronto salen de esas cargas positivas, ¿cierto? Se cruzan en la superficie saliendo del espacio limitado de esta, o sea que depende de donde se establezca la superficie por el número exacto o igual de número de líneas que entran al mismo espacio que están determinados por esa carga negativa. Entonces, eso establece llamado de pronto ley de Gauss. O sea, por ejemplo, esta imagen. En esta imagen, en esta gráfica, nos muestra una línea de fuerza para distribuciones de cargas y el número de líneas netas que salen sobre las superficies, de pronto en cualquier, encierran todas las cargas proporcionadas, o sea que, y por lo tanto también es proporcional a la carga encerrada dentro de dicha superficie, ¿no? Entonces, de ahí me estaría mostrando un principio de lo que es la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de la ley de Gauss, pues se relaciona con el comportamiento espacial de ese campo eléctrico, ¿cierto? Sobre esas mismas superficies cerradas. O sea que, aunque es consecuencia de la ley de Coulomb, ¿cierto? La ley de Gauss pues también es útil para calcular esos campos eléctricos de acuerdo a esas distribuciones, ¿no? Tanto uniformes como o continuas de esa carga simétricas, o sea, de acuerdo a esas mismas cortezas esféricas de una línea infinita. O sea, que es decir que se hace posible utilizar un razonamiento cualitativo frente a lo que es llamar enfrentar esas problemáticas difíciles. Y dentro de ese campo, pues, cuantitativo, pues, también están las líneas de ese campo eléctrico. Recordemos que, o se considera mejor un campo eléctrico que es uniforme tanto la magnitud como la dirección, ¿cierto? O sea, que recordemos que es acelerado y que por lo tanto se da una aceleración constante. Por lo tanto, la línea de campo atraviesan una superficie rectangular de área A cuyo plano es perpendicular a ese campo eléctrico, que son perpendiculares a ese campo eléctrico como tal. Entonces, de ahí parte también ese flujo eléctrico. O sea que, de acuerdo a esto, el flujo eléctrico, ¿cierto? Del vector del campo eléctrico, pues es un producto de la magnitud del campo eléctrico y el área de la superficie, ¿cierto? Que está marcado en este rectángulo, que es perpendicular a dicho campo, lo que mencionaba anteriormente. O sea que en pocas palabras, en el flujo eléctrico en el sistema internacional se mide por Newton por metro cuadrado sobre Coulomb, ¿cierto? O sea que acá el flujo eléctrico es igual entre el campo eléctrico por el área, ¿cierto? En este caso por esa carga. O sea que como el campo eléctrico es proporcional al número de líneas de ese campo eléctrico por unidad de área,
pues ese flujo eléctrico pues es directamente proporcional o es proporcional a ese número de líneas de ese campo eléctrico que la atraviesan. Eso es lo que me define ese campo eléctrico. Bueno, acá, ahora, también es importante tener en cuenta que ese campo eléctrico, ese flujo de líneas de campo eléctrico, pues a través de esa superficie o área, pues es igual al flujo, o sea que atraviesan una superficie de área prima, o sea que entonces ese flujo eléctrico a través de esa área es igual al área, ¿cierto? Al campo eléctrico por esa área prima, pero podríamos indicar que también hay una variación, una dirección, y esa dirección podría estar marcada sobre el eje X o sobre el eje Y, dependiendo en este caso sobre el eje X, porque podríamos manejar el ángulo de posición, o sea, con una función coseno, ¿cierto? Que donde, en este caso, θ, pues va a ser el ángulo existente de ese vector del campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico también hay un vector que me permite definir esa superficie del área como un n o un vector unitario. Bueno, acá pues finalmente pues esta parte de eléctrica, sin embargo yo voy a subirles también ahí en anuncios esta presentación para que la tengan en cuenta ustedes en el desarrollo de sus actividades, que es fundamental tener en cuenta toda esta información. Pues aquí hablamos de ese vector normal o ese vector unitario. Recordemos que ese vector unitario pues significa dentro del contexto pues una parte perpendicular en relación al vector normal como tal. ¿Listo? Determinado que los flujos eléctricos, en este caso, también son unos vectores unitarios. Y por ende, pues ya sabemos nosotros en álgebra lineal, pues sabemos que los vectores unitarios se miden a partir de esa normal frente a esa magnitud, ¿cierto? Y acá pues definimos ese vector o ese flujo eléctrico en relación a ese vector unitario, ¿cierto? Multiplicado por la función coseno. Recordemos que esa función coseno por ese producto entre A y B me resulta un flujo eléctrico como tal. Y finalmente, pues podríamos indicar acá que hasta ahora nosotros anterior, pues habíamos considerado que el campo eléctrico es uniforme. Sin embargo, el campo eléctrico, de acuerdo a ese flujo eléctrico, o sea, la ley de Gauss, podríamos indicar que puede variar, o sea, que las superficies a la cual, además, por lo general no es un plano, sino también una superficie curvada, podríamos indicar que el flujo eléctrico está curviado, o sea, que en ese campo, en este caso, el campo eléctrico puede variar, o sea que podría indicarse que no podría ser tampoco tan uniforme, ¿cierto? Porque puede variar sus direcciones o en ambos a la vez. Bueno, entonces finalmente acá pues indicar como esa integral o lo que me permite a mí definir ese flujo eléctrico. Recordemos que ese flujo eléctrico se establece por ese campo eléctrico y a partir del producto de esa superficie, ¿cierto? Del área dentro de ese flujo eléctrico. Bueno, eh, la ley de Gauss, pues en algunos momentos o se considera dentro de lo que es la ley de Coulomb, ¿cierto? Y esa ley de Coulomb, pues estableció la línea del campo eléctrico. Entonces, que apuntan hacia afuera de acuerdo a la esfera, ¿cierto? Que por ende son perpendiculares a esa superficie. Bueno, entonces finalmente acá por tiempos creo que no vamos a alcanzar a hablar de todo, especialmente la ley de Ohm y lo que es la ley de Kirchhoff, que son fundamentales dentro del proceso de los circuitos. Eh, Creo que hasta ahí pues voy a alcanzar a llegar por los tiempos, creo que me he pasado sobre muchos tiempos, pero que es demasiado largo, demasiado largo. Entonces, Mm, no sé si hasta ahí alguna inquietud. Recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que voy a subirles esta presentación inicialmente y también les estaré enviando el enlace de esta bioclase. Acá realmente, como les indiqué al principio, pues la temática es bastante extensa, ¿no? Y pues
falta un poco mucho más de práctica en relación a la aplicación, al ejercicio como tal. Pues a mí casi no es que me guste mucho el trabajo tanto teórico, sino más bien en relación a lo práctico, pero entonces no abordaría todas las temáticas como tal o la temática que está planteada en el módulo número 1. Entonces, referente a las actividades, recuerden, estimados estudiosos, que dentro de esta parte, pues es importante indicar que hay 3 actividades, aunque ya la primera, pues es un foro donde simplemente la aplicación de algunos conceptos, ¿cierto? Esos conceptos, pues nos va a permitir mirar dentro de lo que es aquí ya hay algunas participaciones, ¿cierto? Dentro de cuál es el propósito, al menos de mirar esos hilos conductores en relación a las temáticas que podemos tener en cuenta, ¿no? Mm, eh, también hay otra actividad que es un taller sobre la parte electroestática, sobre el potencial eléctrico, o sea, el campo eléctrico y el potencial eléctrico, pero aquí es importante mirar los ejercicios donde se van a desarrollar, o sea, salen de acá, de este libro, y utilizar el editor de ecuaciones para explicar. Recuerden que ustedes desarrollan el ejercicio y luego lo que hacen es en un video pues explicar la forma como resolvieron ese ejercicio. Y finalmente en la actividad 3 es un informe laboratorio sobre la ley de Ohm. Esta ley de Ohm pues se hace a partir de, dice, o sea, acá este trabajo es mucho más en grupos, puede ser entre 4, 2 estudiantes, bueno, entre 2 y máximo 4 estudiantes, en donde van a desarrollar en Word o en PDF algunos elementos puntuales a partir de este laboratorio que está marcado o este enlace, ¿listo? Entonces, importantísimo determinar eso. Bueno, entonces con esto pues voy a llegar al final de la sesión sincrónica. Eh, Importante, creo que acá eh, eh, pues la finalidad es, ojalá, poderme hacer entender un poco frente a este concepto, pues me indico, es muy extenso, creo que acá nos dedicamos fuera más a la parte teórica, conceptual de las temáticas de lo que es la electricidad y todos los elementos puntuales de electricidad. Nos faltó un tema, hablar de la ley de Ohm, hablar de los circuitos eléctricos, cómo están formados, cuáles son los circuitos en serie, los circuitos en paralelo, lo que es la famosa ley de Kirchhoff, ¿cierto? Dentro de lo que son la primera y la segunda ley, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta cuando hablamos de esa ley, de esa primera ley de todas las sumas de sus intensidades, o de la misma segunda ley de Kirchhoff cuando hablamos de ese famoso circuito cerrado, o sea, esas mallas de calle de tensiones, pues que son importantes y que por lo tanto pues nos ayuda mucho a complementar la temática. Entonces, bueno, con esto pues voy a finalizar esta sesión sincrónica, deseándoles un feliz día, un feliz sábado, y nos estaremos viendo en la sesión sincrónica del módulo número 2. Entonces, una feliz tarde para todos. Gracias, Jonathan, por estar conectado. Qué pena pasarme el tiempo, pero creo que antes nos faltó tiempo para poder hablar de todo, realmente para poder explicar lo que se debe hablar de la parte de electricidad. Entonces, un feliz día.